Me charlando con Jorge. Muy bien, maestro. No para de vender libros, tipo. Impresionante. Gracias, chicos. Gracias, Eddie. Reactivó el mercado editorial. ¿Cómo? Reactivó el mercado editorial. ¿Qué dice Morgan Stanley de Jorge? Bueno, Jorge. El riesgo. ¿Cómo te va? Bienvenido, ¿Cómo estás? querido. ¿Bien? ¿Todo Muy bien? muy ¿Te conocés con los muchachos o no? ¿Con algunos? Algo. Con algunos, ¿no? Con casi todos trabajé, sí, Con los con conozco casi bien. todo. ¿Con Eddie trabajaste también? ¿No? Sí, con Eddie también. Lo conozco desde los 19 años a Eddie. Mirá sí. vos. Sí, así es. Bueno, con los que no trabajé soy amigo. ¿Vivieron Así es, también un tiempo? Así es. ¿Cómo anda, Jorge? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, querido. Cada vez mejor, realmente. Esto es un éxito. Eso es un éxito increíble, la verdad que sí, estamos muy contentos. Están vendiendo los dos libros, La herida y El puñal, ¿no? Sí. Cerca de 90.000 ejemplares en muy poco tiempo, muy contentos con eso. Sí, por supuesto que para muchos el escritor, el novelista, no es que va dejando de lado al ensayista o al periodista, pero bueno, sinceramente tenés esa cualidad, esa capacidad de poder también hacer análisis agudos de tus columnas del país. ¿A vos te sorprende este Macri, Jorge? ¿Te sorprenden algunos giros de Macri que para algunos son sorpresivos? Ellos tocar o poner en agenda temas que eran de la izquierda o progresistas, como de pronto el tratar la despenalización del aborto. ¿Te sorprende eso? Sí, ¿Es un Macri sorpresivo? No me sorprende. Me parece de todas maneras que fue muy habilidoso políticamente. Quizás Sí. hoy está siendo más habilidoso políticamente que económicamente, curiosamente, ¿no? Es decir, que los CEOs parece que están más aceitados en lo político que en lo económico. En lo económico les cuesta salir adelante, es una situación compleja, más bien, ¿no? Pero lo que hace Macri de tomar la agenda del nuevo progresismo del siglo XXI, que es un progresismo de género, es muy habilidoso. ¿Es habilidoso? Es muy habilidoso. ¿Por qué, Jorge? Porque se montó en algo que los demás no veían. Mirá, yo hago el paralelismo con Néstor Kirchner. Néstor Kirchner fue muy habilidoso cuando vio que los derechos humanos, la causa de derechos humanos, flotaban en el ambiente, lo expresaban pequeñas minorías políticas, y él lo tomó. Hizo algo muy bueno, que fue impulsar los juicios, lo tomó como bandera, luego lo malversó, pero tuvo una enorme habilidad. Con eso ganó a los sectores independientes, ganó a los críticos, fragmentó a la oposición. Salvando la distancia, 14 años después, Macri toma este nuevo progresismo mundial. Hay una ola de progresismo mundial que tiene que ver con el género, con el igualitarismo entre hombres y mujeres. ¿Y no se pone colorado de traicionar de pronto por ahí alguna forma de pensar que Yo creo que traía, no, yo creo que sí que tienen varios católicos liberales dentro de Cambiemos, pero dentro de Cambiemos hay de todo, hay desarrollistas, socialdemócratas, hay mucha gente que está totalmente de acuerdo con esto. El liberal también está de acuerdo con esto, ¿no? Claro. Lo que trae es un conflicto con el Papa Francisco, indudable. Ahora me voy a meter ahí, Sí. pero escúchame, tenés una condición natural, además de escribir bien, de poder captar la época en la que vive un país, porque está el puñal o la herida remil marca un poco un sistema de poder, un sistema de arreglos. Contás una cuestión, hasta te diría, de oscuridad y de submundo en tus dos libros, en estos dos libros. Te quise siempre preguntar, para vos, ¿quién tiene el verdadero poder en este país? ¿Lo tienen los servicios de inteligencia? ¿Lo tienen los jueces? ¿Lo tenemos nosotros, los periodistas? ¿Lo tienen los políticos? ¿Quiénes? Si vos te tuvieras que explicar, estuvieses dando esta charla ante un grupo de europeos o de norteamericanos o de chinos, ¿quién tiene el poder históricamente en Argentina? Mira, para empezar, si tuviera que contárselo a extranjeros, tendría que decirles que entre 1973 y nuestra fecha hubo una decadencia absoluta. En el 72 teníamos 2% de pobreza, hoy tenemos 30%. Hubo una dictadura en el medio, hubo radicales que por ahí metieron la pata, pero lo que hubo fue una hegemonía de un partido político que a derecha e izquierda y como convenía, hizo un montón de estropicios que nos llevaron a esta situación. No hay una única explicación, pero el peronismo tiene
uno de los problemas. Yo escuchaba que vos decías que los gobernadores Ya quieren están, que vuelva te al iba a decir, peronismo. Jorge, ya Por están. supuesto, tienen que volver. Ahora, ¿qué van a volver? El séptimo de caballería, que es el que produjo los desastres, va a venir a salvarnos de los desastres que produjo esa propia facción. Entonces yo diría, lo primero que no se ha podido probar hasta ahora es que se puede gobernar sin el peronismo. No se ha podido probar, Alfonsín no pudo. ¿Por qué no de se la puede Rúa, probar, porque Jorge? volaron en pedazos, porque el peronismo ha sido un partido hegemónico que ha colonizado la lengua política, ha puesto el reglamento de la política. Interesante, eso y- ha colonizado la lengua política. Mira, se ha probado que se puede gobernar sin Clarín, se ha probado que se ha podido gobernar contra empresarios. Lo que no se ha probado nunca es si se puede gobernar sin ser peronista. Es decir, si un gobierno no peronista puede terminar su mandato. me porque haces desde, pensar, me gusta desde eso, tenés razón. 1926 que no hay nadie que sea un gobierno no peronista que termine. Entonces, vamos a empezar. Ese es un factor de poder, sin duda. Ahora, después hay fragmentación de poder, por supuesto, y el gobierno tiene un poder que es indudable. Tiene la provincia de Buenos Aires, tiene la Caja Central y tiene la ciudad. No tiene mayorías y es débil. ¿Por qué es débil, básicamente? Porque recibe una hipoteca gigantesca. ¿Por qué estábamos hablando de Morgan Stanley hoy y se nos ponían los pelos de punta? Yo te estaba mirando cuando estabas mostrando eso. Porque está diciendo algo que sabemos. Aquí hubo un despilfarro gigantesco y una irresponsabilidad absoluta y una hipoteca que tenemos que pagar. ¿Cómo la podemos pagar? Hay algunos que dicen con un shock, vamos a decir concretamente, echar a cerca de 1 millón de personas que trabajan en el Estado. Cerca de 1 millón. Y vamos a decir otra cosa, no hacer obra pública durante 2 años. Para ¿Ese tratar, sería el shock? Ese es parte del shock y habría que hacer otras cosas, ¿no? Y sacar subsidios fuertes. Bueno, eso no se puede hacer, es inviable eso la Argentina. explota. Ahora, para no hacer eso hay que ir a endeudarse, que a mí no me gusta nada, que me parece gravísimo, y depender de que nos vayan prestando y depender de que el camino que es mediocre y que es doloroso, se cumpla sin que se caiga el techo encima. Yo el otro día hice una comparación que a vos no te va a gustar, pero el gobierno es como Boca, es decir, no gusta no hay nadie hechizado con Boca, nadie hechizado. Ahora va ganando posiciones porque los demás son un desastre, en parte, o sea, son peor que Boca, eso es lo que quiero decir, ¿no? Ahora, la situación es delicada. Vos decís quiénes tienen poder. Aquí se creó durante décadas un entrecruzamiento de distintas mafias, que son mafias políticas, judiciales, sindicales, que todas giran en torno del Estado, o porque el Estado mira para otro lado, o porque las organiza, o porque se sirve de ellas, ¿no? Y cuando vos ves... En algún punto todas se tocan, en un momento todas interactúan. Interactúan. O sea, todas se aterrizan en un mismo lugar. Están atomizadas, son cruzadas. Un viejo detective argentino me dice, nosotros no tenemos una sola mafia porque los argentinos somos tan desorganizados que no podríamos tener una sola mafia, ¿no? Claro. Hay una multitud de mafias. Macri creía que esto era colateral, creo que se equivocó garrafalmente, no era un problema colateral de la Argentina, un problema central de la Argentina, porque vos tocas una cosa y está arreglado, tocas otra cosa, en los empresarios, sindicalistas, jueces, policías, ni hablar, ¿no? Y hay curros por todos lados, se fueron acumulando y el peronismo tiene mucho que ver. Escúchame, con Jorge, te lo tomo y es muy interesante escucharte. El peronismo tiene que ver en la conformación de una especie de moral peronista. Hay una moral peronista. En los últimos, los 10 años que se fueron de Argentina, ¿dejaron alguna moral? ¿Podés interpretar alguna moral que se haya quedado instalada en una parte de la sociedad? Bueno, nosotros creíamos que con el menemismo habíamos visto todo con la corrupción. Y hubo un salto generacional y un perfeccionamiento de la corrupción. Si vos te referís a esa moral. Yo lo que creo que también dejó una sensación de moralidad, de gratuidad, de que todo es gratis, de que... Eso quedó instalado, ¿no? De que todo es gratis. Todo debe ser gratis, todo debe ser gratis. De que no hay problema, vos podés meter 2,5 millones de jubilados nuevos, teniendo una caja fundida, previsional, que es una de las grandes preocupaciones en el mundo, porque como se extendió la vida, hay una de las grandes preocupaciones y está ahí. Y vos tomás 2,5 millones que no aportaron nunca, lo metés ahí, total, alguien va a pagar. Alguien va a pagar. Regalá la luz, regalá el gas, total, alguien va a pagar.
Claro. Eso estaba instalado. Claro, no hay problema. Y cuando alguien va a pagar y cuando tenga que pagar va a volar en pedazos. Porque este era el gran proyecto. Y esto estaba preparado para Scioli, para el propio Frente para la Victoria. Estaba preparado Por supuesto, para que Scioli pagara la fiesta, volara y lo controlaran con Zanini como vice y como Cristina fuera. Estaba 2 años, arreglaba el cepo, que era un desastre, arreglaba 2 o 3 cosas. Volaba y seguían Pero ellos. sí, estaba todo armado. Le salió mal, le tocó a otro perejil hacerse cargo de esta historia. Vamos a hablar con la verdad de lo que pasa acá. Sos inquietante para contar las cosas. Eso, Bueno, te lo como tus cuento libros, como como te tu... lo contaría, exactamente. lo cuento en la radio, lo cuento Totalmente, es así, totalmente, digamos, ¿no? sí. Y me parece que este gobierno... Hubiera venido Scioli y le hubiera tocado a Scioli, Pero porque obviamente, sabés vos cuál lo era otra preguntale teoría a- que se establecía por Scioli, que giraba, que era a Scioli lo van a manejar por joystick, pero Scioli es más inteligente y se los va a comer él. Pero eso fue un espejismo, y los empresarios apostaron a Scioli en la Argentina. Yo lo que te quiero decir es esto, yo no confío en lo que me dice el gobierno, no confío, tampoco confío en lo que dice Kicillof. Trato de ver, por ejemplo, lo que piensa Bain. Bain es uno, para los que están escuchando acá, es uno de los grandes economistas argentinos, uno de los tipos que más la pegó en este difícil pronóstico, ¿no? Bain era el referente económico del Frente para la Victoria. Iba a estar con Scioli, Bain. Iba a estar con Scioli y él dice que no iba a aceptar ser ministro, pero iba a ser el diseñador. Y dice, más o menos íbamos a hacer esto. Es que no hay mucho para inventar, porque estábamos atados de pies y manos, porque nos dejaron atados, porque vaciaron todo y nos dejaron atados de pies y manos. Más o menos iban por este lado. ¿Macri lo va a hacer bien? No lo sé. No lo sé, porque tal vez se está equivocando, tal vez Macri le falta un sueño industrial, le falta tener más claro a qué mundo porque el mundo está cambiando. Además, Macri creía que entraba en un mundo y el mundo cambió. Hay un mundo en el hemisferio norte que está virando Sí. hacia el nacionalismo. Sí, te lo dice incluso Morgan Stanley, que las condiciones exteriores están cambiando. ¿Y eso por qué Ojo, ocurre? sí. ¿Por qué ocurre? Porque hay una serie de nacionalismos. Para empezar por Estados Unidos, nunca tuvo un nacionalista en los últimos 50 años de las características que tiene en este momento, con proteccionismo. El nacionalismo en el hemisferio norte es producto de que la globalización convenía más al hemisferio sur, convenía más a muchos de los países menos desarrollados que a los grandes desarrollados. Y esta es una de las grandes mentiras, otra de las grandes mentiras, porque yo estoy muy enojado con el progresismo internacional y nacional, con la izquierda, que ha vaticinado cosas que eran mentira. Estás enojado con la izquierda nacional. Por supuesto. Y hoy la izquierda nacional y el progresismo mancharon la manifestación extraordinaria que hubo. ¿Por qué, Jorge? A ver. Porque vos no sé si leíste el comunicado que sacaron. Es un comunicado totalmente partidizado, manejado por gente de la Cámpora y por gente del Partido Obrero. Es decir, algo que era ecuménico, algo extraordinario que pasó hoy, que viene a nivel internacional, a nivel planetario. Esa izquierda, ahí me abrís la puerta para preguntártelo. Esa izquierda, que yo le pedí a Carnota cerrando el programa, decime quiénes vienen debajo de los jefes sindicales, porque hoy me decía una persona, si el trotskismo toma el poder sindical, tiene muchísimas comisiones de izquierda, pero me decía, si los troscos toman, me lo decía literal, toman el poder sindical, se van los Moyanos, los Barrio Nuevo, dice que son gente difícil, pero si lo que viene abajo toma el poder, el país explota, no hay manera de negociar. Bueno, pero eso no va a ocurrir, quizás no va a ocurrir en lo inmediato, es un proceso. Estos muchachos millonarios, multimillonarios que manejan los sindicatos en la Argentina, tienen formas y los han frenado siempre, ¿no? Ahora entienden un poco de política los de la Cámpora. Me lo decía el propio Aníbal Fernández. Vino el lunes y me dijo, no entienden nada. Bueno. No entienden, se hicieron odiar en todos lados. No entienden nada. Máximo Kirchner no entienden nada de hoy, política. Pero escúchame, Fantino, fíjate lo que hicieron hoy. Es decir, yo estaba contento como muchos, con el tema, la feminización de Occidente es fundamental, la causa de las mujeres es fundamental, la despenalización del aborto, yo particularmente estoy de acuerdo, pero digo, la discusión por lo menos es fundamental. Y esto había salvado la grieta. Tuvimos durante una semana, más o menos, donde la grieta no existió. Y aparatearon
como se decía en los 70, aparatearon la marcha, se metieron, hicieron un documento que no representa a la mayoría de las mujeres argentinas. Los mismos, Y le esa sacaron misma el alianza. sentido a la marcha. decís vos. Claro, son especialistas en manchar causas nobles. Qué buena es frase. esa- Son es- especialistas en manchar causas nobles. Exactamente. Esa conjunción entre trotskistas y kirchneristas han hecho desastres, incluso con manifestaciones llevadas a cabo por el peronismo, por gente independiente, contra este gobierno, por ejemplo, contra el gobierno de Cambiemos. Siempre se meten, son sectarios y no representan, se suben a las olas, Otros ponen la gente espontánea que fue hoy, que me pareció extraordinaria realmente, y malversan. La idea de manchar las grandes causas es una especialidad del kirchnerismo, Y aquí hay un nuevo progresismo de género que me parece muy positivo. Ahora, si vos me decís, Macri, ¿qué hizo con esto? ¿Lo cree? Yo tengo mis dudas si verdaderamente tiene convicciones. El equipo de gobierno tiene las suficientes convicciones como para ser un progresista de estas características. Jorge, ¿vos crees que estos tipos comunican muy bien? Porque eso es otra verdad que muchos intentan instalar. Nah, el equipo de comunicación de este gobierno la tiene atada. Vos sos un comunicador. ¿Vos crees que comunican muy bien? Por ejemplo, ¿vos qué crees que los tipos lo que quieren hacer debatir en la sociedad lo hacen debatir? Que Durán Barba lo que se le ocurre que hablemos, terminamos todos hablándolo. Yo pienso que Durán Barba es muy inteligente para establecer estrategias. Por ejemplo, esta estrategia de tomar ciertas posiciones que parecerían, poner contento a una especie de sector independiente que por ahí votó a la centroizquierda o cosas por el estilo. Por ejemplo, poniéndose enfrente a la burocracia sindical, poniéndose enfrente a los laboratorios, poniéndose enfrente a varios empresarios prebendarios, estando a favor de la discusión por el aborto, abrazando esta agenda progresista, es posible que haya un sector independiente hacia la centroizquierda Que te apoya. que en general te mira de costado y que por ahí le caen bien estas cosas, teniendo en cuenta que el sector de la derecha no tiene quien lo represente. Él los puede ir abandonando un poco, porque por derecha Es muy buena esa. no claro. hay O sea, entonces no se te van a ir a otro lado. No tenés un candidato de derecha que te exactamente. Entonces que lo te que atrape, perdés claro. por derecha no lo recupera nadie y lo que ganás por izquierda tal vez. Y ahí me parece que sí está Durán Barba. A mí me horroriza de todas maneras que se gobierne con encuestas. Y creo que eso Escúchame, es peligroso. Quiero preguntar algunas cosas de tu obra, de tus libros y en general de la literatura. Siempre he tenido la percepción que una equivocación notable del kirchnerismo fue subir al ring en forma individual a tipos pesados dentro del periodismo, a pesos pesados del periodismo, a través de agresiones, a través de escraches. O sea, ustedes venían haciendo, porque para mí hasta es nueva esta liga, Jorge. Yo Sí, te sí. tengo aquí enfrente, vos hace años que sos periodista, que escribís tus columnas, fuiste crítico del kirchnerismo de primera hora. O sea, vos sos un tipo que tiene años escribiendo. Y te subieron al ring. O te gastaban en programas de televisión, o te escrachaban públicamente, o te insultaban. Y te enardece eso, o sea, y tengo un montón de colegas, podría hablar de Leuco, podría hablar de propio Majul, podría, incluso de varios, Sí. compañeros de Clarín. Sí. Fue muy doloroso eso. Claro, y Fue yo muy entiendo doloroso. que haya sido doloroso. Digo, En el te caso mío, terminas subiendo un poco al ring, además de alguna cuestión que puedas no estar a favor del gobierno pasado, que no coincidas en eso, pero ¿te enoja más si te mojan la oreja y sí, te yo suben creo al que ring? sí, pero yo creo que eso fue funcional. Yo lo he hablado. Ujú. Te habla alguien, a ver, que muy especial, a quien yo no me siento que fui perseguido, no me quiero dar de payador Sí. perseguido ni mucho, porque yo no fui perseguido por el kirchnerismo particularmente ni nada. Además, muchos de ellos tienen el despecho de que yo alguna vez, vaya si voté al peronismo cuando era joven y conozco y he leído mucho más que estos muchachos que quieren hacer política, que yo los mandaría a leer libros, ¿no? Si quieren creer en lo que creen, por lo menos yo les puedo hacer una bibliografía para que lean de vez en cuando un libro, les vendría bárbaro. Porque son grandes solapeadores de libros, leen la solapa nada más. Pero digo, yo no hablo así, pero sí me parece que hubo un momento que garpaba pegarle a los periodistas.
Es un garpaba pegar al sí, periodista. Garpaba. Entonces vos le decías, pero che, esto se arregla fácil. Néstor lo llama a fulanito, toman un café. No es tan esto a suerte y verdad. Sin embargo, ellos fueron viendo que el periodismo era un enemigo deseado, que era un enemigo interesante. Dale, pegale, Bueno, eso produjo un desbarajuste. Siempre que hay un populismo radicalizado, cambia el periodismo. Se está viendo en Estados Unidos. Sí, con Trump. Con Exacto. Trump, exactamente. Sí. Sí. Siempre que hay un populismo No necesariamente radicalizado, para bien. ¿cambia el periodismo? Cambia el periodismo, porque el populismo te coloca al periodismo en la vereda de enfrente y lo empieza a cascotear y el periodismo la devuelve, se la devuelve. Entonces es un proceso, se la devuelve y hay que tener mucho cuidado, porque a veces lo deslegitima. Esa actitud del periodismo. Es decir, ha sido algo muy doloroso. Yo he conocido periodistas a los cuales la jefatura de gabinete llamaba a los anunciantes uno por uno y le decía, si anunciás con Leuco, si anunciás con, no sé, con varios, con Leuco me consta personalmente, si anunciás con él, te mando la FIP, te mando los servicios de inteligencia, te hago pedazos y te dejo fuera de todos los negocios. Y los avisadores le iban y le decían, mirá, si querés te pago por abajo de la mesa. No, no podés pagarme, eso está mal. Poné un aviso, no puedo poner un aviso. Y así los iban estrangulando. Le pasó Jorge, a muchos periodistas. Y esta gente, vos estoy leyendo aquí, tengo justo abiertas tus columnas, ¿llama a esta gente? Los que están ahora. ¿Te hacen saber si escribís Menos. Eso no los hace del todo buenos. Yo tengo muchas críticas con respecto a este gobierno, pero me parece que creo que este gobierno hay que vigilarlo para que responda a una demanda que yo creo que excede a los que votaron a Cambiemos, que es una demanda que también estaban en los que votaron al Frente Renovador, incluso alguna parte de los que votaron al peronismo no kirchnerista, que es un país normal. A vos te puede parecer esto demasiado poco, no es ninguna revolución ni nada, pero un país normal, cuando viajan, hay muchos argentinos de clase media que viajan a Europa y que acá quieren ser kirchneristas y allá son admiradores de lo que pasa en Europa, ¿entendés? Un país normal, Australia, tuvimos todas las posibilidades de ser Australia, Nueva Zelanda, un país normal, eso es lo que quiere, creo que una mayoría silenciosa. Esa mayoría lo aprieta este gobierno, lo presiona este gobierno para que vaya en eso, y no le va a perdonar que falle en esta construcción del país normal, ¿no? Escúchame, Jorge, el otro día, hablando del Papa, leyendo un poco década del 70, estaba releyendo a Marcelo Alarraqui y, claro, me puse a trabajar sobre el nacimiento de Montoneros, ¿no? Con la aparición del secuestro de Aramburu. Las bases del nacimiento de Montoneros tienen una base católica, o sea, acción católica, básicamente acción católica, y luego un montón de llegada de curas tercermundistas. O sea, yo pensaba, el Papa Bergoglio, el Papa Francisco, en esa época habrá tenido 30 y pico años, 40 años. Definitivamente muestra el Papa Francisco un poco lo que realmente piensa políticamente con cómo apoya o cómo se pone en contra de algunas decisiones de este gobierno a través de a quien recibe o a través de pronto de un obispo como García Cuerva que da una homilía y es básicamente crítico con el gobierno de Macri. Vos decís que mirá, no quiere vamos a decir Francisco una de cal y una a de Mauricio, arena. dale. Una de cal y una de arena. A mí me parece interesantísimo el rol de Bergoglio a nivel mundial, en el sentido de que le marca la cancha al capitalismo, le dice todo el tiempo, hay pobres, hay descartados. A mí me parece positivo eso, porque si el capitalismo no es apestillado, el capitalismo tiende avanza, quizás a ensimismarse y hacer cosas, así como el capitalismo hizo cosas muy positivas, hizo cosas muy negativas. Así que a nivel mundial me parece que está bien que alguien tenga esa posición. El problema es que el Papa ha sido criado en los 60, forma parte de una corriente que se podríamos denominar el nacionalismo católico, en grandes rasgos. Todavía tiene una visión sobre lo que es América Latina, que es una visión, me parece, vieja. Colocó en el episcopado a un montón de cuadros peronistas que le responden. Cuando digo peronistas, son algo más que peronistas, ¿no? Creen, si vos le decís, hablás con ellos, creen en una especie de Perón mítico. ¿Qué es el Perón mítico? Vaya uno a saber, es el Perón intocado, un Perón
del comienzo, ¿no? De los comienzos. Ni siquiera Perón luego fue igual que el Perón mítico. Perón sucesivamente fue 10 o 12 cosas distintas a fue lo que 10 o había 12 sido. Perones. Exactamente, ¿no? Y ni hablar de los distintos peronismos. Entonces, eso les permite ser peronistas, entre otras cosas, y no hacerse cargo de las sucesivas reencarnaciones y trastadas gigantescas que se mandó el propio Perón y que se mandaron los sucesivos peronistas. Cuando vos hablas de la década del 70, bueno, es una de las grandes mentiras de la historia. Es decir, ¿por qué está habiendo un revisionismo histórico que me parece que todavía, te digo, tienen miedo? Hay gente, los periodistas, los escritores tienen miedo de meterse con la década del 70 de verdad. Hay una parte de esa verdad que ya fue contada. Los desaparecidos, que tienen su reconocimiento, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que hizo Néstor Kirchner impulsando los juicios, con los parques de la memoria. ¿Desde dónde no se animan a trabajar esa década? Pero o sea, mira, la mayoría, a ver, la mayoría de la producción literaria que hay sobre la década del 70 son ensayos. Y no hay de pronto una gran producción de novelas. No, pero no solo novelas. Te hablo de que hay dos cuestiones que son tabú en la década del 70. Una, que Perón mandó perseguir, depurar y matar, eventualmente matar, a un montón de gente de la izquierda peronista, que para seguir con el sello de Perón, incluso hasta cayó del asunto y le tiró en todo caso el bardo a López Rega. Fue López Rega, no fue Perón, no, fue Perón. Perón organizó en la década del 70 crímenes, persecuciones por los cuales no pagó nadie. Es muy interesante, tenés razón, no fue López Rega, no es fue, Perón. El orientador de eso fue Perón. Claro. Y hay discursos... Y López Rega es Perón, o sea, es peronismo. Perón, pero más bien, claro. Más bien que es Perón. De esto, pero mira, Jorge, nadie si vos quiere no me lo hablar. dijeras decir, yo hasta lo separo mentalmente. Son López crímenes Rega, de lesa humanidad que nunca ni siquiera han sido juzgados. Y después, hay más de 1000 muertos que Montonero Sier mataron porque había un pibe que quería ser oficial Montonero y le tenía que tirar un tiro a un agente de policía en la esquina y con eso era oficial Montonero. O el otro día yo escribí sobre la familia Muscat, un gerente, un simple gerente de Mungibor, como Born no soltaba todavía la plata del... Bueno, dice, tirale un muerto. Fueron a un gerente que vivía en Quilmes, un tipo varo, no tenía nada que ver, le pegaron un tiro, lo cosieron a tiros y lo mataron. Y así hay esos 1000 personas son muertos invisibles. No hay quien los cuente y no hay quien se atreva a decir. Yo entiendo, porque antes yo no podía decir todo esto, porque no estaban presos los personeros de la dictadura militar. Entonces parecía que si vos empezabas con esto estábamos como justificando. Pero hoy que la justicia por suerte llegó, ¿lo puedes decir? es necesario volver. Jorge, y además porque nos mintieron sobre lo que ocurrió en los 70. Déjame, que necesito vender. ¿Qué más hemos hablado largo sobre el puñal y sobre la herida? ¿Este libro va a tener continuidad o lo dejás, o todavía esto no llegó a su cenit? Mirá, fui a España y encontré que hay verdaderos fanáticos de Remil, que es el agente de inteligencia de tanto del puñal como de la herida. Sí. Así que he decidido seguir escribiendo. Y además porque todos los días leo el diario y digo, esto es para Remil, me cuentan una cosa turbia, esto para Remil, me llaman por teléfono y me dicen, pero fíjate lo que pasó con esto. Pero estás escribiendo... ¿El continuará? O sea, ¿la saga sigue? Sí, no hace falta, no es una serie, o sea, se puede leer de manera indistinta, pero voy a seguir con Remil y ahora estoy terminando de escribir el guión de la película que compró la productora de Relatos Salvajes, compró El Puñal, así que estoy tratando de escribir ese. Sí, una cosa, y Bendo, te lo prometo rápido, me engancho con esto. ¿Cómo vas a hacer para matar a Remil? No me preguntes eso, por favor. Pero internamente, no tengo que lo mates en un libro. O sea, ¿te terminás haciendo amigo de Remil? O sea, sí, porque Remil es el canalla que todos, el canalla irresistible que llevamos dentro y que por suerte reprimimos, ¿no? O sea, es que las mujeres se enamoran de Remil y los hombres quieren ir a tomarse un café con Remil y tenerlo en la agenda, en su agenda por las dudas pasa algo, ¿no? Es decir, es un personaje muy entrañable para mí porque es un héroe canalla, y es perturbador que vos siempre, mientras lees la novela, te pones del lado del canalla. Un poco porque me parece que en estas novelas no son ingenuas, no es una pelea de buenas contra malos, sino malos contra peores. Malos contra peores. Estos son los
¿No es así la política a veces? Aquí, todo el tiempo. Es el puñal y la herida. Aquí está lo que veníamos contando, un personaje que realmente es atrapante, que es Remil. ¿Qué le podemos decir de Fernández Díaz? Es un fenómeno literario, Jorge. Aquí y en muchísimos otros países. Es un lujo para nosotros sentar aquí a Jorge Fernández Díaz.